semana, si Dios quiere. Os pido que cerréis los micrófonos para que no haya problemas. Muy bien. Y bueno, vamos a empezar la clase, que la tenemos larga y un poco complicadita, porque son un poco temas que no sé cómo... no sé cómo decir, como si estuviéramos hablando de los planos de una casa, pero sin terminar, sin darnos el dibujo y sin suficientes explicaciones como para saber, es casi sin micro, sin suficientes explicaciones como para saber a qué se refiere exactamente, cada versículo. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de ahora. Estamos en el capítulo 7 del primer libro de Reyes y empezamos la lección y dice así, el primer versículo, su propia casa, o sea, el palacio del rey, edificó Shlomo en 13 años. Vimos en el capítulo anterior que el templo fue construido en 7 años. Pero, y luego, a continuación, sin micrófono, por favor, a continuación, construyó también su propio palacio, y esta construcción duró 13 años. Total, 20 años de construcciones. Y esto le va a salir muy caro, no solamente en dinero, sino que también le va a salir muy caro a nivel, digamos, social. Va a tener graves problemas a causa de estas construcciones. Y vamos a ver, esto lo veremos a continuación, pero hay que tenerlo ya en cuenta a partir de ahora. Y terminó toda su casa. La construcción del palacio en 13 años fue a continuación, después de haber construido el templo. Y nosotros veremos un detalle a continuación que nos va a enseñar la complicación grave que hay en todo este tema. Y ahora viene el versículo 2 y nos preguntamos a qué diablos se refiere. ¿A qué se refiere, Shalom? ¿A qué se refiere? Edificó la casa del bosque del Lebanón, de 100 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. ¿A qué se refiere cuando dice la casa del bosque del Lebanón? Shalom, Miriam. Por favor, sin micrófono, le apago el micrófono. La cámara no hay problema. Muy bien. ¿A qué se refiere cuando dice la casa del bosque del Lebanón, en Líbano? La casa del bosque del Líbano. En primer lugar, la expresión significa que era una casa, un edificio, en el que estaba incluido muchísima madera traída del Líbano, del Lebanón. Esto está claro. Pero ¿a qué se refiere cuando habla de este edificio? ¿Se trata de su propia casa, de su palacio, o es una dependencia del templo? Empezamos con esta pregunta, a la cual de momento no damos respuesta. En teoría, el capítulo 7 habla del palacio y no del templo. En teoría, porque así empieza con el primer versículo. Pero nosotros vamos a ver a continuación que de pronto salta de nuevo a la construcción, a cosas, a dependencias que se refieren claramente al templo. Por lo tanto, podemos hacer esta pregunta, es una pregunta válida. ¿A qué se refiere la casa del bosque del Lebanón? Vamos a seguir leyendo y decidimos a qué se refiere. Bueno, entonces es un edificio grande,
100 codos de largo, cada codo es medio metro, o sea que son 50 metros de largo, es bastante grande, 50 codos de ancho, la mitad, y 30 codos de alto, sobre 4 hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas. Esta expresión es un poco rara, o sea, da la impresión de que esté hablando de una casa que esté elevada y esté construida sobre columnas de cedro. Pero parece bastante claro que no fue así, sino que el edificio estaba asentado en el suelo y aparecían una especie de columnas dentro del edificio con el cual se construía un segundo piso. Cuando hablamos de 30 codos de alto, 15 metros de altura, son más o menos 7 pisos. Es un edificio de 7 pisos, teniendo en cuenta que cada piso son más o menos 2,5 metros. Entonces estamos hablando de un edificio de 7 pisos. Y no está del todo claro que... No se oye. Ay, pues hay un problema. Yael, tienes que reconectar. Bueno, vale. Los demás sí, los demás escuchan, ya lo veo. Sí, muy bien. Ok. Por lo tanto, da la impresión de que se trata de un edificio con pisos y que hay un segundo piso que descansa sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y esta, la parte de abajo, digamos, es la que parece un bosque. Está lleno de columnas, 4 hileras de columnas, y no nos dice cuántas columnas hay en cada hilera. Y cuando entras allí da la impresión de que estés dentro de un bosque. Nuestros sabios se preguntan qué significa esta expresión. Se preguntan qué significa esta expresión. La casa del bosque del Lebanón. ¿Está claro? Bueno, ya hemos dicho que estaba hecho con columnas de madera. Pero no nos basta con esto, porque a nuestros sabios, como ya sabemos, les gusta encontrar alguna explicación un poco espiritual, y más cuando se trata de lo que esté relacionado con el templo, de la Torah o libros de profecía. Estamos hablando, ya lo he dicho varias veces, pero lo recalco de nuevo, estamos hablando de un libro de profecía, no un libro de historia. Es verdad que los datos históricos que aparezcan en estos libros son ciertos, pero no es lo que nos interesa en el momento de leer este libro. Lo que nos interesa no es la historia, no es la arquitectura, lo que nos interesa es la profecía. Y por lo tanto, cuando buscamos el significado de la casa del bosque del Lebanón, tenemos que buscar un nuevo significado. Y hay 2 significados que traen nuestros sabios sobre este tema. ¿Qué tiene de especial un bosque? Un bosque no estamos hablando precisamente de una selva, de un bosque normal y corriente, como los que había en Europa, y los que sigue habiendo por muchos lugares, que de pronto florece, y cuando los árboles, lleno de árboles, y de pronto se ponen en flor, pues es muy bonito. Y aquí, en esta casa, florecía algo especial del pueblo de Israel. Suponiendo que se trata del templo, de una dependencia del templo, pues está claro que en ella florece
algo importante del pueblo de Israel, y más cuando le añadimos a esto la palabra Lebanón. Lebanón es el nombre bíblico del país llamado Líbano. Líbano en hebreo se dice Lebanón. Pero la palabra Lebanón viene de Labán, y Labán significa blanco. ¿Por qué al Líbano lo llaman el blanco? Porque hay montañas muy altas, la montaña, el monte Baruch, que pasa de los 2000 metros de altura, y hay otras montañas por ahí, aparte también del monte Hermón, que también llega a los 2000 metros de altura. Y durante muchos meses del año está nevado y está en blanco, y por lo tanto lo llaman el Lebanón porque está en blanco. Ok. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Con la profecía. Pues que estamos hablando del templo, y el templo es el lugar, es la máquina ¿cómo se llama esta? La lavadora. Es la lavadora del pueblo de Israel, en que entras sucio al templo, y en un proceso determinado que tenemos que explicar, en un proceso determinado, nos limpiamos el alma y salimos limpios. Es como si nos estuvieran limpiando el alma, entras sucio y sales blanco. Y por eso lo llaman el Lebanón, la casa del bosque del Lebanón. Por lo tanto, según estas explicaciones de nuestros sabios, está claro que entienden que es una dependencia importante del templo. ¿Pero a qué se refiere exactamente? Seguimos leyendo versículo 3. Estaba cubierta de cedro por encima, o sea, las vigas del techo eran de cedro. Sobre las cámaras laterales que estaban sobre las columnas, 45 cámaras laterales, 15 en cada hilera, y dinteles 3 hileras, y extremo a extremo 3 veces. Este versículo me he pasado 1 hora o 2 intentando descifrar a qué se refiere exactamente. Para que os hagáis una idea de lo que es el Tanaj, hoy en día, al cabo de 3000 años de tenerlo en nuestras manos, pues hay que decir lo siguiente. Tenemos un libro llamado Midrash, que no es uno, son un montón de libros llamados Midrash, destinados a explicar el texto bíblico. La Torá, los profetas, los salmos, lo que sea. Esto es un texto. Luego hay un texto, y este texto bíblico, este texto Midrash, data de hace unos 1400, 1500 años más o menos. Por favor, los que tienen micrófono, que lo apaguen. Os lo estoy apagando yo mismo. Vale. Ok. Y luego a continuación hay algo más. O sea, hace 2000 años hicieron una traducción de toda la Torá y de todo el Tanaj al arameo. El arameo era el idioma que hablaban popularmente, la gente hablaba normalmente en arameo. Se habían pasado una larga temporada en Babilonia, en un lugar que se hablaba el arameo, y cuando los exiliados regresan a Israel, hablan el arameo. También sabían hebreo, por supuesto, pero parece ser que el idioma normal para entenderse hablaban el arameo o un hebreo mezclado con arameo. Una especie de yiddish o una especie de ladino en el que hay un idioma base que es el alemán o el castellano o el arameo, introduciendo muchísimas expresiones en hebreo que lo entienden, que todo el mundo lo entiende, o puede ser incluso al revés. Lo que ocurre
por ejemplo, aquí en Israel, a los inmigrantes que han venido yo que sé, de los Estados Unidos, por ejemplo, o de países hispanohablantes, que hablas en hebreo, pero cada vez que te topas con una palabra que no te la sabes en hebreo, la sueltas en castellano o la sueltas en inglés. Y como que tu interlocutor entiende también el inglés, pues no te esfuerzas en buscar la palabra correcta. Ok, entonces se hablaba aquí el arameo y entonces se vieron en la necesidad de traducir el Tanaj al arameo. Y esta traducción nos debería ayudar a entender un poco mejor el texto. Porque cuando hago ya ahora la comparación entre un versículo oscuro en hebreo y la traducción al arameo, entonces ya tengo dos puntos de referencia para que yo pueda entender a qué se refiere. Más tarde, unos 600 años más tarde, en la Edad Media, aparecen nuevas interpretaciones del Tanaj. Estas interpretaciones son las de Rashi, por ejemplo, del Radak, Rabbi David Kimchi, que nos explican el significado, escriben en hebreo, pero nos explican el significado de las palabras que no están suficientemente claras. ¿Y qué ocurre cuando uno explica una cosa y el otro explica la otra? Pues tú te quedas sin saber qué hacer con todo esto e intentas buscar tu propio camino y solucionar los problemas. Aquí, por ejemplo, en el versículo 4, aparece la palabra shkufim, y la palabra shkufim tiene dos significados muy diferentes. Shkufim puede ser que se refiera a mashkov, y si significa mashkov, significa el dintel de la puerta, que es el madero que está por encima de la puerta. Están las dos jambas y está el dintel arriba. Entonces, esta es una posibilidad, shkufim, que viene de la palabra mashkov. Segunda, y es la que he puesto yo aquí. Segunda posibilidad, shkufim, que viene de la palabra lehashkif, del verbo lehashkif, que significa mirar. Y entonces la traducción en hebreo es transparente, o lugar desde que puedes mirar. Y entonces la traducción debería ser algo como ventana. Y ya me diréis, ¿qué tiene que ver dintel con ventanas? Es verdad que las ventanas tienen dinteles, pero no estamos hablando, no me dice aquí que haya ventanas. Puedo decir que se trata solamente de vigas que hay en el techo, 3 dinteles, 3 hileras de dinteles, de extremo a extremo 3 veces. En definidas cuentas está muy oscuro el tema este. No sé cómo explicarlo exactamente. Versículo 4. Lo siento, no, os he dado las dos posibilidades. Puede que hubiera 3 hileras de ventanas multiplicado por 3 veces. No sé cómo dibujarlo esto. Y dice que hay extremo a extremo, como si se estuvieran dando la cara uno enfrente del otro, uno en la cara esta del edificio y otro en la cara de enfrente, extremo a extremo, uno enfrente de otro. Si se trata de un dintel, significa que va de extremo a extremo de la casa, y esto lo entiendo. Si se trata de ventanas, pues tenemos que interpretar que son ventanas que están una enfrente de la otra. Ok, también es bonito. Versículo 5. Todas las puertas y las jambas, marcos cuadrados enfrente, extremo a extremo 3 veces. O sea que hay aquí
una repetición de algo que se va repitiendo 3 veces, pero yo esta mañana he tomado un papel, he intentado empezar a dibujar y no me salía nada claro y lo he dejado, he tirado el papelito este porque me he dado cuenta de que en lugar de entenderlo más, lo entendía menos. Versículo 6. Hay arquitectos hoy en día, arquitectos judíos aquí en Israel, que están intentando sacar algo en limpio de todo esto, pero yo no he tenido la oportunidad, la ocasión de, por vigas, sí, o dintelas o vigas. Yo no he tenido acceso a estos arquitectos y no sé qué han sacado de todo esto. Versículo 6. Hizo el pórtico de las columnas 50 codos de largo y 30 codos de ancho y pórtico delante de ellas. O sea que hay 2 pórticos, no sé a qué se refiere exactamente, delante de ellas y columnas y un umbral delante de ellas. En realidad está repitiendo 3 veces la misma palabra, ulam, ulam, ulam. Y no sé tampoco que explicar dónde está exactamente este pórtico, a la derecha, a la izquierda, alrededor, no lo sé, no lo entiendo. También hizo el pórtico del trono, o sea, una habitación donde va a colocar el trono, donde había que juzgar, el pórtico del juicio, y fue cubierto de cedro desde los cimientos hasta los cimientos, o sea, desde el suelo estaba cubierto de cedro, desde los cimientos de la pared de la izquierda a los cimientos de la pared de la derecha. Todo el suelo lleno de cedro. Esta expresión es muy rara. En hebreo, min hakarka ad la karka, desde el suelo hasta el suelo. Y por lo tanto he visto traducciones al castellano que dicen desde el suelo hasta el techo. Pero está hablando del suelo. Carca es el suelo del suelo. No, incluso traducir que sea desde el suelo hasta el techo, que es el suelo del piso de arriba, tampoco me sirve. Porque la palabra carca usada aquí significa el suelo de la piedra que hay abajo. No puedes decir el suelo del segundo piso. Para esto hay otras palabras. Bueno, ¿qué pasa con este trono? El trono es algo especial. El trono del juicio. Y esto es parte del título que le he dado yo a la clase de hoy. ¿Qué es el trono? Vamos a ver. Ups. Si me responde. ¿Dónde estás? Aquí, perdón. Aquí. El trono. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, dice lo siguiente. El rey hizo además un gran trono de marfil y lo revistió de oro puro. Había 6 gradas hasta el trono. O sea, ibas subiendo en 6 gradas hasta que llegabas al trono. Y un estrado de oro unido al trono, con brazos a cada lado del asiento. Y 2 leones de pie junto a los brazos. Y 12 leones estaban allí de pie en las 6 gradas a uno y a otro lado. Nada semejante se hizo para ningún reino. El Midrash dice que en las gradas estaban grabados 3 versículos. Un trocito de versículo en cada una de las gradas. La primera grada dice que no se aumente mujeres. La segunda grada dice que no se aumente caballos. La tercera dice, y plata y oro, que no se aumente mucho. Perdón, no es le, sino sé. Que no se aumente mucho. La cuarta grada dice, no inclines el juicio.
La quinta grada dice no reconozcas caras, o sea, no hacer, ¿cómo se llama esto? En hebreo se dice protexia, en castellano, ay, no me sale ahora la, la expresión en castellano, a ver, no, no es prevaricar, no, es ayudar a uno en detrimento de otro. ¿Cómo se dice esto? Seguro que hay unas palabras en castellano, a ver que alguien me ayude. Bueno, ya veremos. No reconozcas caras, o sea, favorecer, sí, favoritismo. Nepotismo es cuando es un familiar, pero favoritismo, favoreces a uno en lugar de al otro, exactamente, en lugar de hacer un juicio justo. Muy bien, entonces, esto en hebreo se dice reconocer la cara. Conozco tu cara y por esto te trato bien, ¿verdad? ¿Entendido? Ok. Y la última grada dice, no tomes soborno. Por favor, si alguien tiene un micrófono encendido, pues que lo cierre, por favor, porque molesta. No tome. Esto está tomado de 3 versículos del libro de Devarim, el libro del Deuteronomio. Uno en el capítulo 16, versículo 19, que dice los 3 últimas gradas. No inclines la justicia, no reconozcas caras, no tomes soborno. Son 3 mandamientos que aparecen en un mismo versículo y que está referido, por supuesto, a los jueces, que a la hora de juzgar, pues no tienes que inclinar la justicia. ¿Qué significa inclinar la justicia? El Talmud nos da explicaciones sobre esto. Y nos dice que puede ser que un juez le llega un caso interesante en que un rico acusa a un pobre diciendo, este señor me ha robado dinero. Y el pobre dice, es que me muero de hambre. Y tú tenías que alimentarme, y en lugar de alimentarme, tú te haces el loco, el sueco. Entonces yo he tomado comida para no morirme de hambre. ¿Qué hacemos en este caso? Dice el señor juez, por una parte, el rico efectivamente tiene la obligación de alimentar a los necesitados. Es una obligación legal. O sea, por juicio, el pobre puede ir al juzgado. Un momento que no veo lo que me dicen aquí. Que no fueron los conocidos. Un momento, ya llegaremos a los caballos. Entonces, el rico tiene la obligación de alimentar al pobre. Esto es verdad. Pero al pobre le está prohibido robar. Le está prohibido robar. Lo siento mucho. Lo que has hecho está mal. Entonces, el juez no puede decir al rico, mira, tú tenías la obligación de darle comida, pues ahora cállate la boca, lo que se ha llevado se lo ha llevado y ya está, se acabó el problema. No, señor. Esto es inclinar la justicia. Esto no está bien. Tienes que decir al pobre, lo que has robado está mal, tienes que devolverlo al rico, o tienes que pagar lo que has robado, si ya te lo has comido, pues págalo ahora. Y luego le dices al rico que tiene la obligación de alimentarlo. Pero no puedes decir que no pasa nada. No estamos, no le podemos permitirle a Robin Hood que haga aquí lo que le dé la gana. O sea, no puedes robar al rico para alimentar a los pobres. No está bien esto. El que roba es un ladrón y hay que aplicarle el castigo que se merece. Porque si no, estás inclinando el juicio y esto está prohibido. Luego le dices al rico que alimenta al pobre, ok. Y se le puede obligar, con metiéndolo en la cárcel si no quiere hacerlo. La segunda parte del versículo, no reconocer las caras, bueno, esto es el favoritismo,
yo a este le hago un favor porque es amigo mío y tal. Esto, por supuesto, está prohibido. Y tomar soborno, pues yo no sé cómo explicarlo. A veces se hace con sobres, a veces se hace sin sobres, a veces por debajo de la mesa, a veces por encima de la mesa. Esto ya me entendéis. En el capítulo siguiente del libro de Devarim, capítulo 17, versículo 16, habla del rey. El capítulo 16 hablaba de los jueces. El 17 habla del rey. Y dice que cuando nombres un rey, este rey tiene que ir con cuidado a no aumentarse caballos. Porque los caballos son el elemento, digamos, para salir a la guerra. Para salir a la guerra necesitaban caballos. No te aumentes caballos. ¿Por qué no? Por dos motivos. Dos problemas hay en esto. En primer lugar, si tú, bueno, vamos a decir en primer lugar lo que dice la Torah. La Torah dice, no sea que vuelvas a Egipto para comprar caballos, porque los caballos venían de Egipto, los caballos árabes venían de Egipto, no eran de Arabia, eran de Egipto. Los caballos salían de Egipto y por lo tanto para conseguir caballos tendrás que irte a Egipto. Y los egipcios eran muy listos y esterilizaban a las yeguas antes de exportarlas. O sea, vendían yeguas estériles para conservar el monopolio de los caballos. Y cada vez que se moría un caballo, si quieres un caballo nuevo, pues tendrás que irte a Egipto a comprarte uno nuevo. Y dice Dios, yo no quiero que volváis a Egipto. La segunda explicación, que no aparece en la Torah así de clara, pero viene a decirlo, la dice el Talmud, que los caballos, cuando tú pones tu confianza en el número de caballos que tienes, cuantos más caballos tienes, más confías en ellos y menos confías en Dios. Y a mí no me interesa. Por supuesto que tienes que hacer un esfuerzo mínimo, tienes que esforzarte en algo a nivel material, pero este esfuerzo tiene que estar limitado, porque cuando empiezas a exagerar significa que pones tu confianza en los caballos y no en el Creador. Esto es el versículo 16. Versículo 17, y que no se aumente mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Esto lo veremos a continuación en el capítulo 11, en el que el rey Shlomo pecó en esto y veremos los problemas que tuvo con esto. Y luego el final del versículo 17 dice, y plata y oro que no se aumente mucho. Un poco sí, pero no mucho. Bueno, entonces estos son las frases estas que habían en el Midrash. Con respecto al trono, hay 3 versículos en 3 lugares diferentes. 2 están en el segundo libro de Reyes, en el primer capítulo, versículo 46, que dice que se sentó Shlomo sobre el trono de su reino, de su propio reino. O sea que él está haciendo, el primer capítulo habla del ajuste de cuentas con aquellos que le hacían problemas. Y al final, pues, Shlomo puede sentarse en el trono de su reino. Luego, a continuación, pasa a una segunda fase, en que se sentó en el trono de David, su padre, que ya implica algo un poco más espiritual, porque la figura de David tenía un significado muy importante, digamos, la parte
sí, más nacional, digamos, no es el problema propio mío que hago yo con mi reino, sino entender cuáles son las necesidades de la nación, etcétera, etcétera, y su reino se afianzó mucho. Versículo 3 en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 23, se sentó Shlomo sobre el trono del Señor como rey en lugar de su padre David y triunfó y lo obedecieron todo Israel. Esta expresión, el trono de Dios, o sea que cuando la gente ve al rey Shlomo sentado en su trono, les da la impresión de que el mundo funciona como Dios quiere, en el verdadero significado de esta frase, como Dios quiere. Cosa que no es tan fácil, Vamos a ver algo más aquí. Hay muchísimas fábulas, no sé cómo llamarlo, midrash muy largo, precisamente al comienzo de la Megilá de Esther, del libro de Esther. El libro de Esther está escrito en hebreo y tiene dos traducciones al arameo. La primera traducción y la segunda traducción. En la segunda traducción, al primer capítulo, versículo 2, el versículo 2 dice, el primer versículo empieza diciendo, ocurrió en tiempos de Ahasverosh, es Ahasverosh que reinó desde la India hasta Kush, sobre 127 países. Y el segundo versículo dice, en el tercer año de su reinado, al sentarse en su trono. Y allí el Midrash dice que el trono este de Shlomo, del que estamos hablando aquí, el trono de marfil, lo habían traído a la diáspora. Y el rey Ahasverosh intentó sentarse sobre este trono y el trono le escupía, le mandaba fuera. Como si tuviera vida el trono este, no le permitía que se sentara sobre él. Y entonces en el segundo versículo la segunda traducción al arameo, trae un midrash muy largo, del cual han sacado estos dibujantes el dibujo que vais a ver aquí ahora. Esto es un dibujo de lo que parecía ser el trono del rey Shlomo. Faltan bastantes detalles porque tiene que salir de aquí, de detrás del trono, tiene que salir un brazo con una paloma que le aguanta la corona de oro sobre la cabeza para que no le pese sobre la cabeza. Los animalitos que hay aquí a cada lado son animalitos vivos, no animalitos de oro, sino animalitos vivos. Y cuando hablaba antes de los leones, se trata de leones vivos según el Targum, según la traducción esta al arameo. Estos son fábulas, pero yo no sé a qué se refiere exactamente. Esta menorá que hay aquí arriba aparece en el libro de Zacarías, la descripción de una menorá con unas aceitunas encima de ellas, que son estas, que van que son una especie de envases con aceite dentro, que van soltando aceite dentro de una januquía. Sí, parece una januquía porque lo han tomado, como estoy diciendo, es la lectura, este capítulo del libro de Zacarías es la lectura para los días de Hanukkah. Shabbat de Hanukkah se lee precisamente esta Haftarah. Por lo tanto, se ha permitido el lujo de poner aquí una Hanukkah, aunque no tiene por qué ser Hanukkah, porque allí habla de 7 brazos y no de 9 brazos como hay aquí. Bueno, pues un fallo técnico. Yo no acabo de firmar este trono de aquí, pero como ilustración bonita, pues os lo he traído. Ok. Vamos a seguir leyendo un poco más lo que dice aquí.
el versículo siguiente, versículo 8. Y la casa donde él había de morar, donde él tenía que vivir. O sea que hasta ahora no estábamos hablando de su casa. Otro atrio, dentro del pórtico, era de la misma anchura. También así de grande, 50 metros de largo por 25 de ancho. 100 codos de largo por 50 codos de ancho. Es muy, muy grande. Para aquellos tiempos más aún. Y ahora, el final del versículo 8, un poco raro. Y una casa hará para la hija de Paró, del faraón, que Shlomo había tomado, como este pórtico, o sea, idéntico, también de este mismo tamaño. ¿Cómo que una casa hará en futuro? En futuro construirá una casa para la hija de Paró. ¿Cuándo lo hará esto? ¿Cuando acabe de construir su propio palacio? ¿O dentro de 5 años? ¿O dentro de 50 años? ¿O que no lo ha construido aún? En un futuro, como dicen muchas veces, ya veremos. Ya veremos cuando te lo hago. Y esto es, en este punto de aquí precisamente, hay un midrash que dice que cuando empezó a construir este palacio para la hija del faraón, empezó a haber huelga entre los constructores. Los albañiles se pusieron de huelga. Porque hasta ahora, como vimos en el capítulo 6, había puesto, perdón, es la misma palabra, impuesto sobre el país que le proporcionaran gente que ayudara a construir el templo, y con esto estuvieron muy contentos, y luego que construyeran su propio palacio, y esto dicen, bueno, pues también te vamos a ayudar con esto. Pero cuando hace los planos para construir una casa, un palacio especial para la hija del Paró, entonces ahí dicen, ¿a qué viene esto? Esto ya no nos gusta. Si quieres la metes en tu propio palacio, pero hacerle un palacio especial para ello, a nosotros esto ya no nos gusta. Y por lo tanto, hay un midrash que dice que hará una casa. ¿Cuándo la hará? Pues pasado mañana. Aún no la ha hecho. Porque se quedó en los planos y no llegó a construirla. Porque aquí empezó, en este momento empieza la disidencia. Y empiezan aquí a protestar y a decir, este Salomón no es lo que nos gustaba, no es como era antes, ya no nos gusta. Versículo 9. Todas estas eran de piedras valiosas, en hebreo yekarot. Yakar tiene dos significados, como en castellano. Caro, que es valioso, pero también puede significar, yakar también puede significar pesado. Piedras pesadas, cortadas a la medida de tallado, es una expresión rara, que midat gazit en hebreo, según la medida de un tallado, no sé a qué viene exactamente, un codo es más o menos medio metro. Cortadas con sierras por dentro y por fuera, no entiendo a qué se refiere esto, cómo se puede cortar por dentro y por fuera, no lo sé, por dentro de la piedra, no sé a qué se refiere exactamente. Desde el cimiento hasta la cornisa y por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras valiosas, o sea, pesadas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos, que ya vimos la semana pasada, ya vimos ejemplos sobre esto. Y más arriba había piedras valiosas a las medidas de tallado y también cedro. Y aquí está diciendo que está intercalando una línea de piedra y una línea de madera. Una línea de piedra y otra línea de madera. Y dicen nuestros sabios, ¿a qué viene esto? ¿Por qué haces una hilera de piedra
y sobre ella una hilera de madera? La respuesta del Midrash es para que sea más fácil de quemar, para que sea más fácil de destruir. Y de esto ya hablamos la semana pasada cuando dijimos que el rey Shlomo dice: cuando Dios se enfade, prefiero que se ensañe con el templo y no que se ensañe con el pueblo. Y para que pueda ensañarse rápidamente con el templo y que se queme rápidamente, entonces voy intercalando mucha madera para que sea más fácil de quemar. Versículo 12. El gran atrio tenía alrededor 3 hileras talladas, una hilera de vigas de cedro, igual que el atrio interior de la casa del Señor y el pórtico de la casa. Todo esto, como ya os digo, no acabo de entenderlo porque me falta lo que tenía el señor Hiram. Versículo 13. El rey Shlomo envió a buscar a Hiram de Tiro. Tiro es una ciudad en el sur del Líbano, y manda a llamar a un señor llamado Hiram. Un momento, el rey de Tiro se llama Hiram. No. Estamos hablando ahora de otro señor. Versículo 14. Este era hijo de una viuda de la tribu de Naftalí, y su padre era también judío, pero vivía en Tiro, en Tiro, en el sur del Líbano. Artífice de bronce. ¿De qué tribu era su padre? El profeta no nos lo dice, porque como que su padre se murió cuando él era pequeño, entonces la madre, que es la que le cuidó, entonces pues le honramos a ella diciendo que ella es de la tribu de Naftalí, y no nos interesa saber de qué tribu era el padre, pero si vive en Tzor, en el Tiro, es la zona que pertenece a la tribu de Asher. Por lo tanto, parece ser que el padre fuera de la tribu de Asher. Y se llenó de la sabiduría y del entendimiento y del conocimiento para hacer cualquier obra de bronce. Estas 3 condiciones, sabiduría, entendimiento y conocimiento, Jochma, Tefuna o Binah y Da'at, son 3 ingredientes indispensables para llevar a cabo esta construcción. Aquí estamos hablando de la construcción del templo. ¿Qué ocurrió 480 años antes, cuando se construyó el tabernáculo? Pues vamos a verlo. Aquí está el libro del Éxodo, capítulo 27 u 8. Ay, perdón, no le he apuntado. Y dice, el Señor habló a Moshe diciendo: mira, he llamado por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, Jochma, en entendimiento, Tefuná, y en conocimiento, Da'at, y en toda clase de arte. O sea que está hablando exactamente de lo mismo. Es el Shmot 31, versículos 1 a 3. Ok, Shmot es el libro del Éxodo, capítulo 31, versículos 1 a 3. Habla de los 3 mismos ingredientes para construir el tabernáculo. Jochma es sabiduría. ¿Qué significa sabiduría? Sabiduría significa que hay un nuevo dato que entra a mi cabeza, entonces este nuevo dato me añade sabiduría. Yo sé un poco más, conozco un dato nuevo, sé un dato más. El entendimiento es relacionar este dato nuevo que tengo yo ahora con los datos que ya tenía antes. En nuestro cerebro se van formando por cada nuevo dato, se va formando una nueva célula de cerebro, célula gris, y tiene que ir uniéndose
a las células anteriores. Cuantas más conexiones haya, mejor lo entiendes. Porque si no es un dato que está flotando dentro de tu cabeza y no sabes a qué se refiere, entonces este dato no te sirve de nada. Cuanto más conexiones tenga, mejor lo entiendes. Y esto es el entendimiento. La tercera fase, da'at, el conocimiento. ¿Qué significa el conocimiento? Conocimiento significa identificarme con estos datos. No es un dato que está dentro almacenado en la nube o no sé dónde, sino que forma parte de mi personalidad. Me identifico con él. Esto es el conocimiento. Esta palabra da'at tiene un verbo, el verbo la da'at, el verbo conocer, que aparece en el Génesis por primera vez, hablando de Adán y Eva. Y dice que Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. Y este conocimiento implica identificarse mutuamente marido y mujer. Porque solamente cuando marido y mujer se identifican uno con el otro, solamente entonces pueden dar un fruto que responda a los planes que teníamos en mente. Porque si yo voy por mi camino y mi mujer va por el otro, o si la mujer va por un camino y el marido por otro, el niño sale tonto. Un 5% tonto, un 25% tonto, un 95% tonto. Depende de lo diferentes que sean marido y mujer. Cuanto más conocimiento, cuanto más integración, cuanto más identificación hay entre marido y mujer, entonces los mensajes que les dan al hijo van a ser más coherentes y el niño sabe a qué atenerse. Pero cuando el marido dice que sí y la mujer dice que no, entonces el niño dice, bueno, pues viva la Virgen. Así dicen los cristianos, ¿no? Ok, por lo tanto, esto es la da'at, esto es la da'at, el conocimiento, esto es muy importante. ¿Qué sabiduría, qué entendimiento y qué conocimiento debía tener este señor Hiram? Pues dice la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento. O sea, es un artículo determinado, lo cual implica que nosotros ya lo conocemos. ¿Y a quién se refiere? Pues al que hemos visto hace un momento, al señor Betzaleel, que Dios lo llenó aquí de sabiduría, entendimiento y conocimiento divinos. ¿Para qué? Pues explican nuestros sabios muy sencillo decirlo. Para saber reconocer qué tiene que ver esta parte del edificio del templo con el universo, por una parte, y con la persona humana por otra parte. O sea que el templo es un puente entre el macrocosmos y el microcosmos. Se une aquí lo material y lo espiritual. Y si tú construyes un templo de piedra y de madera, pero no sabes insuflarle este conocimiento, esta sabiduría, este entendimiento, este conocimiento, que tiene que ver una cosa con la otra, entonces, pues va a ser un edificio muy bonito, pero no me va a servir de mucho. No me va a servir como templo. Y por lo tanto, vamos a tener con esto un problema grave. ¿Entendido? Tenía por aquí. Sí. En el Salmo 48, que ya lo hemos visto la semana pasada, hace 2 semanas, dice lo siguiente: cántico, salmo de los hijos de Coraj. Coraj fue
un señor que en el libro de Números vemos que se pelea con Moshe. Y la tierra se lo tragó. Se abrió un agujero en el suelo y se tragó a Korah y a toda su familia. Pero sus hijos gritaron, no, 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 Moshe tiene la razón y la Torá tiene la razón y nosotros no queremos participar con lo que dice nuestro padre Korah. Y entonces los hijos de Korah se salvaron. Y de los descendientes de Korah llegaron, eran de la tribu de Leví, y llegaron varios cantores en tiempos del rey Shlomo. Los hijos de Korah, que eran nietos del profeta Samuel, que era descendiente de Korah. Y dicen lo siguiente: grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo nombre, su santo monte. Hermoso paisaje, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión en el extremo norte, la ciudad del gran rey. Cuando dice la ciudad del gran rey, ¿a qué se refiere? No lo entiendo. ¿Te refieres al rey Shlomo o te refieres al rey de reyes, al creador? ¿A qué te refieres? No lo sabemos. Vamos a continuar un poco más y vamos a intentar entenderlo. La verdad es que ya sabemos la respuesta, pero hay que acordarse. Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte, lugar donde te puedes salvar. Pues he aquí que los reyes se reunieron, pasaron juntos, ellos la vieron esta ciudad y se pasmaron, se aterrorizaron y se alarmaron. ¿Qué tiene de alarmante esto? Al ver estos edificios, el edificio del templo y el edificio del palacio de Shlomo, esto te deja pasmado. No solamente te deja pasmado, sino que aterroriza y alarma. Porque te das cuenta de lo equivocado que tú estás. Y en esto, dentro de 2 capítulos, lo vamos a ver un poco más detenidamente. Vamos a tener que repetir este capítulo para darnos cuenta a qué se refiere. Un temblor se apoderó de ellos, de estos reyes que vienen de visita, dolor como de la parturienta, como el viento solano es el viento que viene de levante, es un viento aquí en Israel, es un viento muy seco, porque viene del desierto sirio y te deja la garganta seca. Tú destrozas las naves de Tarshish, como lo hemos oído, así lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la afirmará eternamente y para siempre. Imaginamos, oh Dios, tu misericordia dentro de tu templo. Al entrar a tu templo podemos ver tu misericordia. Como es tu nombre, oh Dios, así es tu alabanza sobre los confines de la tierra. La justicia llena tu diestra. Alégrese el monte de Sión, regocíjese las hijas de Judá, o sea, los pueblos que hay en la tribu de Judá, a causa de tus juicios. Rodead Sion, abarcadla, contad sus torres. ¿Qué significa rodead Sion? Id a pasear, id a dar vueltas por la ciudad, contad las torres, cuántas torres tiene. Poned vuestro corazón, poner el corazón significa prestad atención. Prestad atención a las murallas, elevad sus palacios, para que lo contéis a la última generación, que somos nosotros, una generación desgraciada, que no tenemos ni idea de qué se trata, porque este es mi Dios, nuestro Dios, por siempre jamás. Él nos guiará por encima de la muerte, más allá de la muerte. ¿A qué se refieren estos versículos? ¿A qué ciudad del gran rey? ¿Quién es este gran rey? Cuando dice aquí que se sentó Shlomo sobre el trono del Señor, me está diciendo aquí que es lo mismo, El gran rey
puede ser Shlomo y puede ser el creador. Se están identificando el uno con el otro. Seguimos rápidamente, que tengo mucho por delante y no he llegado al mar. Tenemos que llegar al mar. Fundió las dos columnas de bronce. Dos columnas de bronce que había en el templo. Vamos a ver dónde tengo yo esto. Bueno, voy a tener que... No, la vemos más tarde. Luego os enseño un dibujito de las dos columnas. Dos columnas de bronce. La altura de cada columna era de 18 codos, o sea, 9 metros de alto. No está mal. Y un cordel de 12 codos medía la circunferencia de las dos, de cada una de ellas. Un cordel de 12 codos es la circunferencia de cada una de las dos columnas. Hizo también dos capiteles de bronce fundido para colocarlos en las cabezas de las columnas. El capitel entraba, se acoplaba encima de la columna, comparando los versículos que aparecen aquí al principio del libro de Reyes y los versículos que aparecen al final del segundo libro de Reyes con la destrucción de este templo, que nos dice que los babilonios se llevaron todo este bronce y lo fundieron, y nos dice el bronce que había de estas dos columnas. Salen también los números estos del el tamaño, y el tamaño es un poco diferente cuando ahora no tenemos tiempo para esto. Y cuando vemos las diferencias nos ayuda a entender que el capitel este estaba acoplado encima de la columna y entraba un poco dentro de ella. Para colocarlas en las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel otros 5 codos. Había redes en forma de malla, obra de malla, una especie de red que rodeaba la columna. ¿Dónde estoy? Redes de obra de malla y trenzas de obra de cadenilla para los capiteles que estaban en la cima de las columnas. 7 para un capitel y 7 para el otro capitel. Así hizo las columnas. ¿De qué material era la malla? Todo de bronce. Todo es de bronce. Los capiteles estaban en las cabezas de las columnas del pórtico, tenían forma de lirios, 4 codos. Y capiteles sobre las dos columnas también arriba, frente al vientre que estaba al lado de la malla, o sea que hace una especie de bulto, como mi vientre, y que estaba al lado de la malla, y 200 granadas en hileras alrededor de los dos capiteles. Aquí nos dice 200 granadas, al final del libro de Reyes nos dice 100 granadas, y en el libro de Crónicas nos dice 400 granadas. ¿En qué quedamos? Pues muy bien. Hay 2 hileras de 100 granadas en cada una, 100 granadas en cada una de las 2 hileras en una columna, o sea, ya tenemos 200, y otras 2 hileras de 100 granadas cada una, total 400 granadas. Hay otro versículo que dice 94 granadas, y no 100 en cada uno. Porque allí habla de las granadas visibles, y siendo que la columna estaba pegada a la pared, entonces hay varias granadas que quedan ocultas y no quedan a la vista, pues no puedes verlas, y por lo tanto habla de menos granadas en cada una. Erigió pues las columnas en el pórtico de la nave. Erigió la columna de la derecha y la llamó Yajín, y erigió la columna de la izquierda y la llamó Boaz. Yajín significa preparación, prepararás. Yajín en realidad no es tú, sino él. Él preparará, Yajín. Y Boaz significa en él hay fuerza. Boaz, en él hay fuerza. Es una palabra compuesta, pero es plana. Boaz. Muy bien.
es el nombre de estas dos columnas. Hay quien dice que como que el arquitecto era de la tribu de Naftali, la palabra Yajín tiene algo que ver con la familia, perdón, no de Naftali. Su padre era de otra tribu, bueno, no me acuerdo exactamente, tiene que ver algo con sus antepasados. Y Boaz es el nombre que dio Shlomo a la segunda columna, que era el nombre de su tatarabuelo. Se llamaba Boaz. Sí, de Asher, gracias, Roberto. En lo alto de las columnas había lirios tallados. Así fue terminada la obra de las columnas, algo muy impresionante por lo visto. Hizo asimismo el mar fundido. ¿Qué es el mar? El mar es esto. El mar es un embalse, no sé cómo llamarlo de otro modo, una balsa grande en la que caben 43.200 litros de agua. 43.200 litros de agua, que son más o menos 11.400 galones. Es mucho. ¿Y qué hacemos con este mar? Bueno, el tamaño, 10 codos de borde a bordo, redondo alrededor, su altura 5 codos. Sí. Y un hilo de 30 codos lo rodea alrededor. No me salen las cuentas, porque todo el mundo sabe que para sacar el pi, o sea, la circunferencia, pues tomas la diagonal multiplicada por 3 y te sale la circunferencia, ¿verdad? Y entonces, si la diagonal son 10 codos de borde a borde, entonces la circunferencia no puede ser 30 codos, tiene que ser 31 y pico. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a verlo aquí a continuación, versículo 26. El grueso del embalse el grueso era de un puño. Está también hecho de bronce. Si lo haces más delgadito va a explotar porque es una cantidad enorme de agua. 11.000 litros de agua son muchos litros y entonces el peso de esta agua va a reventar el bronce, a no ser que lo hagas muy grueso para que aguante. ¿Y cuánto es este grueso? Un tefaj es un puño. Un puño, normalmente entendemos por un puño 9 centímetros de largo, pero no está del todo claro porque hay dos tipos de puño. Hay el puño largo y el puño corto. En un brazo, en un codo, puede haber 5 puños o 6 puños. Si es un puño largo, pues hay 5 puños. Si es un puño estrecho, pues caben 6. Y por lo tanto, cuando le quitamos un puño de cada lado, entonces, si hago la circunferencia interior y no la exterior, entonces ya me salen los 30 codos. O sea, que los 10 codos es la medida interior y la medida de los 30 codos alrededor es la medida exterior. Y así me sale el pi correctamente. Podéis intentar comprobarlo, yo me he pasado horas, yo no soy matemático, he intentado descifrarlo, poneros con números y no me ha salido del todo bien, porque no es mi tema. Pero si alguien le entiende esto, pues por favor le pido ayuda en otra ocasión. Debajo del borde de este utensilio, había aquí por debajo había dibujitos que aquí los llama como calabazas alrededor. En otro lugar, en el libro de Crónica, dice que había bueyes dibujados alrededor. 10
en cada codo, o sea, en un codo cabían 10 calabacitas de estas, rodeando el mar alrededor, 2 hileras de las calabazas fundidas en su fundición, o sea, parte integral del instrumento esto. Erigido sobre 12 bueyes, 3 encaran al norte, 3 encaran al occidente, 3 encaran al sur, 3 encaran al oriente, y el mar sobre ellos. Como vemos aquí en este dibujito que hemos visto antes, ves aquí estos bueyes de aquí. Por cierto, en Granada, la famosa fuente que hay allí es exactamente esto. Esto estaba en el patio de un sabio judío llamado en castellano Samuel Negrela, en hebreo lo llaman Shmuel Hanagid, y en su casa había un bichito así, una fuente así, más pequeñito, y esto los moros se lo llevaron y lo pusieron en la Alhambra de Granada. Si alguien quiere ir a verlo, pues es muy bonito. No son burros, no son caballos, son bueyes. Es una réplica del patio de los leones, exactamente. No son leones, es una réplica. Intenta ser esto de aquí los bueyes. Muy bien. ¿Para qué sirve el mar este? Pues el mar es para purificarse. Esto lo dice aquí a continuación, lo tengo aquí apuntado en el libro de Crónicas. Versículo 2, capítulo 4, versículo 2. Segundo libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 2. Hizo también el mar fundido de 10 codos de borde a borde, redondo alrededor, y su altura 5 codos, y un hilo de 30 codos lo rodea alrededor. Y figuras de bueyes debajo de él alrededor lo rodean. Se repite 1000 veces esta palabra alrededor, no sé a qué viene, lo sé, pero es difícil explicar, no viene a cuento. Los bueyes estaban en 2 hileras fundidos en una sola pieza, estos son los dibujitos pequeñitos que hay, y luego erguido, o sea, colocado sobre 12 bueyes, 3 encarando al norte, etcétera, al sur. Su grueso era de un puño y su borde estaba hecho como el borde de un cáliz con una flor de lirio, casi palabra por palabra. Y entonces aquí dice, a continuación, versículo 15, perdón, ¿dónde está esto? Rups, no. No lo dice, perdón. Hay un versículo que sí lo dice, no me acuerdo ahora dónde está. Puede que no lo haya apuntado aquí. Fallo mío, no lo he apuntado. Hay un versículo que dice que había, como podéis ver aquí en el dibujito este, además de este embalse grande, hay también bichitos de estos pequeños en sus carros. ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro? Aquí dentro era para lavarse los sacerdotes y estos pequeños eran para lavar las ofrendas que traían al templo. Las lavaban aquí, uno dentro de otro. Esto es la pureza. Son dos cosas tan diferentes que están unidas de un modo muy extraño en un mismo edificio, con muchos compartimentos, pero es un mismo edificio. Por una parte tenemos la sala del trono, para impartir justicia. Y nos hemos quedado impresionados con el dibujito este del trono del rey Salomón, y si tuviéramos tiempo para ver las explicaciones que dicen sobre la justicia del rey Salomón, pues quedaríamos más impresionados aún. La justicia es algo muy terrenal, es algo muy prosaico. La justicia es, vienen dos personas y este me ha robado y este me ha empujado y este me ha dicho tal cosa y este me ha dicho tal otra. Y tú dices, dejadme en paz, yo quiero ponerme en contacto con el Creador. Yo quiero estar
en oración, yo quiero estar en contemplación. ¿Por qué me metes ahora en problemas ahora? Estas dos vecinas que se sacan los ojos. Dejadme en paz. No, 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 esto es la justicia. Traer la justicia divina, o sea, el modo en que el Creador quiere que nos comportemos. Traerlo a este mundo, inculcarlo en la gente de este mundo. Y ya he explicado anteriormente que en el judaísmo no existe esta diferencia que hicieron los franceses entre legislación y justicia y jueces, sino que los mismos legisladores son los que imponen luego la justicia, son los jueces también, pero de todos modos es algo muy prosaico. Y por otra parte está la pureza, la purificación, que yo vengo al templo y quiero purificarme y quiero estar en contacto con el Creador y quiero que sea algo muy espiritual. Y me he quedado casi confundido entre estas dos cosas que parecen tan diferentes. El trono por una parte y el mar por la otra parte. ¿Y cómo puedo yo unir estas dos facetas que tiene el templo? En el capítulo 8, no sé si será en la próxima clase o dentro de 2 clases, si Dios quiere podemos estudiar sobre el discurso de inauguración de este templo, el discurso que da Shlomo cuando se inaugura el templo. Y empieza a darnos explicaciones de cómo funciona el templo, de cómo funciona esta purificación y qué tiene que ver la purificación con el trono. Son dos ejes que parecen diferentes, pero en realidad son dos puntos de referencia de un mismo eje. Son dos puntos de referencia de un mismo eje. Un punto que es la justicia divina, implantarla en el mundo, y el otro punto que es la purificación del alma, la purificación, porque no hay más juez que Dios. Ok, sí, claro. Ok, entonces se nos está haciendo tarde y nosotros nos vamos a quedar con esto porque quería hablar un poco más sobre estos carritos que hay aquí, las funciones, cómo funcionaba cada uno de ellos, pero como hemos visto es un capítulo muy pesado, muy difícil de entenderlo. Las explicaciones que os he dado, lo siento mucho, dejan mucho que pedir y yo lo reconozco, pero es que cuando abres los libros de comentaristas sobre el libro de Reyes, se saltan este capítulo a la torera, no le hacen caso, no lo explican, intentan, solamente te dicen apenas te dicen la traducción o la explicación de una palabra o de otra, pero no te dan el contexto, no te dan el total. ¿Qué me sale de todo esto? Un dibujo del palacio del rey Salomón, nadie me lo ha dado. Y por lo tanto, a la hora de explicar todo esto, mi mujer me dice, no se lo expliques, pasa al capítulo siguiente. Yo digo, no, yo no soy capaz de hacer una cosa así. Si ya estamos, pues yo intento explicar lo mejor posible, pero reconozco que deja mucho que desear. Y bueno, entonces nos quedamos aquí con esta explicación. Repito que la próxima clase, si Dios quiere, va a ser el próximo domingo, día 18 de Kislev. Entonces será mi cumpleaños, no hoy, como ya os he dicho antes, que en el calendario cristiano, que no me interesa, es el 11 de diciembre, pero en el calendario hebreo es el 18 de Kislev, que va a ser dentro de una semana. Bueno, entonces me despido de vosotros. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Shalom, shalom. Buena semana. Shalom, shalom. ¿Tere? Shalom, shalom a todos. Muchas gracias.
Y saludos a todos. Ha habido hoy... Buenas noches. Ha habido hoy 25 alumnos. Hemos llegado al tope. Mi clase el aula admite solamente 25 alumnos y había hoy 25 alumnos. Y ya me ha dicho la maquinita que ya no acepta más. A no ser que paguemos para 100 alumnos, pero ya va a ser demasiado caro. Bueno, hasta la próxima. Me despido. Shalom, shalom. Englisano Rapskan. Gracias. Pinjano de Urral. Edith, ¿qué gracias? No, Pinjano de Urral. Tem que mangiar essas castanhas que vai ter rato bem véspera.